1882, tuvo comienzo en los Estados Unidos uno de los movimientos teológicos más influyentes en el mundo evangélico. Para ese tiempo, hermanos, más que todo, tres movimientos, hermanos, fueron los que tomaron el liderazgo, hermanos, y fueron movimientos que influyeron en gran manera cómo la iglesia, qué es lo que la iglesia cree, cómo la iglesia interpreta la escritura, cómo la iglesia practicaba o practica el evangelismo. Han pasado ya muchos años desde que esos movimientos teológicos cobraron auge en nuestro país y en nuestra cultura. Sin embargo, hermanos, aunque muchas cosas han cambiado, la iglesia de hoy en día todavía sigue influenciada por estos movimientos teológicos. Y estos tres movimientos teológicos, hermanos, más influyentes fueron el movimiento evangelístico de Cruzadas por el famoso predicador Billy Graham. Todos han escuchado hablar de Billy Graham. Este fue un movimiento, hermano, que cambió cómo la iglesia hacía y practicaba el evangelismo y cuál era el énfasis de la iglesia. A partir de ese momento, hermano, la iglesia comenzó ya el énfasis no estaba en la pureza de la doctrina, sino en los números, en el crecimiento de la iglesia. Y por eso ese movimiento se hizo tan famoso. El otro movimiento, hermano, fue el movimiento fundamentalista, que fue otro movimiento que cobró mucho auge. Y el tercer movimiento, hermano, que tomó mucho auge e influenció mucho la iglesia, fue el movimiento, hermano, dispensacionalista. ¿Qué es lo que es el dispensacionalismo, hermano? El dispensacionalismo no es más que un sistema de interpretación bíblica que enseña básicamente que Dios ha tratado con los hombres a través de la historia, a través de dispensaciones. Ahora bien, hermanos, una de las razones por las cuales el dispensacionalismo cobró tanto auge y ha influenciado tanto la iglesia moderna, hermanos, es porque el énfasis, uno de los énfasis, hermanos, que este sistema de interpretación bíblica hace, hermanos, es que está relacionado con el futuro de Israel y con el futuro de la iglesia, y presenta este sistema, hermano. Cuando viene la doctrina de los últimos tiempos, presenta una perspectiva optimista del fin de los tiempos. Este movimiento, hermano, influyó tanto que hoy, aunque muchas personas, hermano, que se identifican con el dispensacionalista y el dispensacionalismo y dicen, somos dispensacionalistas, quizás no saben, o muchos de ellos no están de acuerdo con todos los postulados teológicos del dispensacionalismo. Sin embargo, abrazan con mucha pasión y vehemencia la doctrina o el énfasis que éste hace de los últimos tiempos. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que el dispensacionalismo promulgó fue esa noción de que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. De que hay un rapto, como ellos le llaman, secreto, antes de la tribulación. Cristo va a venir en los aires, la iglesia será arrebatada, vendría un tiempo de tribulación, de gran tribulación, y luego vendría la segunda venida de Cristo. Creo que si usted lleva tiempo en la iglesia, usted ha escuchado hablar de esto en muchas ocasiones. Y una de las razones por las cuales este énfasis ha sido tan popular es porque apela al deseo humano a no sufrir. Y muchos ven, dicen, somos cristianos, no vamos a sufrir esa gran tribulación, Cristo nos va a llevar, ¿verdad? Y como consecuencia, la iglesia en los Estados Unidos es una iglesia que no está preparada para sufrir. Porque por muchos años se nos ha enseñado esa falacia teológica de que Cristo nos va a librar de esa gran tribulación. Sin embargo, hermanos, debemos preguntarnos, ¿es verdad? ¿O cuán acertado es esa presuposición teológica? Bueno, hermanos, cuando nosotros consideramos la pregunta, ¿la iglesia pasará
o la gran tribulación o la iglesia sufrirá en este mundo? La respuesta a esa pregunta la encontramos nosotros en el texto que tenemos delante en esta mañana. Y la razón por la cual cada uno de nosotros debemos prestar atención a lo que estos versos enseñan es porque estos versos nos presentan una perspectiva bíblica real de las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. Y nosotros debemos prestar atención porque este texto prepara a la iglesia para enfrentar, hermano, los peligros, las dificultades, las aflicciones por las cuales vamos a atravesar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, a la luz de estos versículos, un mensaje titulado El quinto sello, la iglesia perseguida. El quinto sello, la iglesia perseguida. Y, amados hermanos, si quiero llamar la atención de ustedes al versículo 9. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, versículo 9. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Los que han seguido la secuencia de mensajes en el libro Apocalipsis saben que hemos estado considerando el capítulo 6, el cual narra la apertura de estos sellos. ¿Qué son estos sellos? Estos sellos no son más que la ejecución por parte de Cristo del plan redentor de Dios en la humanidad. Y cada uno de los sellos que hemos visto hasta ahora, los primeros 4, hermano, conllevan un efecto, una manifestación de juicio sobre la creación. Sin embargo, el quinto sello se enfoca, tiene que ver específicamente con el futuro, hermano, el presente y el futuro de la iglesia de Cristo hasta el día en que Él regrese por nosotros. Y esto es lo que Juan ve. Dice que al abrir el quinto sello, Juan no ve jinetes, Juan no ve caballos, Juan no ve, hermano, o no escucha una pronunciación de juicio, sino que ve las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es, hermano, la realidad y la severidad de la persecución. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, verso 9, es evidente, hermano, que la iglesia de Cristo durante su peregrinaje en la tierra va a sufrir, va a pasar no solamente por persecuciones, sino que también la iglesia de Jesucristo va a pasar o va a experimentar lo que hoy se conoce como la gran tribulación. Y esto lo vemos, hermanos, se hace evidente en el texto que estamos leyendo en esta mañana. Hermanos, esto dice el verso 9, y esta declaración que contiene el verso 9 es muy importante porque no solamente nos enseña qué es lo que Juan vio, sino que también identifica a quiénes pertenecen las almas que él vio. Y dice la Biblia, hermano, claramente, Juan dice que estas almas pertenecen ¿a quién? A los muertos aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. O sea, cuando Cristo abre el quinto sello, Juan ve las almas de los creyentes en gloria. Creyentes no solamente que estaban en gloria porque habían muerto, sino que específicamente estaban en gloria porque habían sido atribulados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos habían mantenido. Estos hermanos, estas almas que Juan ve, pertenecen a aquellos creyentes
que habían padecido, hermanos, bajo las manos de hombres impíos que se oponen al reino de Dios. Y cuando leemos este versículo, hermanos, dentro de su contexto, es una vez más evidente para nosotros que la persecución, la aflicción por causa de Cristo es inevitable en la vida de los creyentes. El Evangelio no es como un resguardo espiritual que te va a librar del sufrimiento en este mundo. El Evangelio no es, amados hermanos, la vía o el mecanismo que Dios diseñó para que todos aquellos que creen en Jesucristo vivan su mejor vida ahora. Hermanos, el Evangelio no solamente nos reconcilia con Dios, sino que también los creyentes debemos saber que por causa del Evangelio vamos a sufrir, vamos a padecer, y esa es una realidad inevitable. ¿Y por qué lo sé? Por lo que dice el contexto de estos versículos. Mira conmigo, hermano, vamos a saltar por un momento al versículo 11. Apocalipsis capítulo 6, verso 11, dice: y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Juan no solamente ve el futuro glorioso de estos creyentes en gloria, sino que también Juan es anunciado, y él nos anuncia a nosotros que no solamente estas almas, sino que muchos más sufrirían por causa de Cristo. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos y somos confrontados con la realidad de que la persecución de la iglesia por manos de hombres impíos es, hermano, inevitable, es una realidad que no podemos evitar, debemos preguntarnos, ¿cómo así? ¿O por qué esta es una realidad inevitable? Bueno, amados hermanos, la razón por la cual Cristo, hermano, no nos va a librar, no va a librar a la iglesia de pasar por ese momento de aflicción y de tribulación, es porque la persecución en sí de la iglesia se debe a nuestra obediencia a la palabra y a nuestra proclamación del Evangelio en el mundo. Esa es la primera razón por la cual la persecución de la iglesia es inevitable, porque es el resultado de obedecer la palabra de Dios, de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, y es el resultado de la proclamación de la palabra de Dios en el mundo. Vamos, hermanos, y esto lo vemos en el hecho de que Juan describe a estas almas como los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra. Por causa de la palabra, y a ellos se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que debían ser muertos como ellos lo habían sido. Ahora, esta es una verdad que no solamente, hermanos, la vemos en Apocalipsis capítulo 6. Esta es una verdad que corre a través de toda la Escritura. Como un comentarista bíblico dijo, cuando lo que Juan vio, cuando Cristo abrió el quinto sello, es la experiencia de la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares. Cuando tú lees la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que todos aquellos que han unido su vida a Cristo por la fe, todos aquellos que están en Cristo, han sido perseguidos de diferentes maneras, hermano, y con diferentes grados de severidad. Mira conmigo algunos textos bíblicos, porque quiero demostrártelo en la palabra de Dios. Vamos a leer varios textos bíblicos, hermanos, o vamos a buscarlos rapidito. El primero, hermano, Génesis 4:8.
Génesis 4:8, todos lo tienen, hermano. Mira lo que dice este texto bíblico, hermano. En el verso 8 dice: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. Este es el primer relato de homicidio, hermano, en la Escritura. ¿Y cuál fue la causa por la cual Caín mata a su hermano? Dice, hermano, cuando leemos el texto bíblico, la razón por la cual Caín se aira y se enoja es porque Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Y la Biblia evidentemente nos da razones por las cuales Dios no lo aceptó. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que Caín, que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque Caín era ¿de quién? Del maligno. Ahora, la razón por la cual Abel fue asesinado por su hermano fue porque, hermano, Abel ofreció sacrificio a Dios conforme a lo que Dios había revelado. Abel fue obediente y le costó la vida. ¿La qué? La vida. Mira conmigo, hermano, Daniel capítulo 4, versos 16 al 18. Daniel capítulo 4, versos 16 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Daniel capítulo 3, perdón. Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, para que tengan el contexto. Vamos a leer desde el verso 15. Dice: ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mira, amados hermanos, una vez más, no quiero profundizar mucho en este versículo porque ya esto lo vimos cuando estudiamos Daniel. Sin embargo, los que no conocen el relato bíblico, quiero poner en contexto estos versos. El rey Nabucodonosor, embriagado en su orgullo, en su arrogancia, hace una estatua y manda a que todos los súbditos de su reino adoren esa estatua. Al sonido de estos instrumentos musicales, todo el mundo tenía que parar lo que estaba haciendo y arrodillarse y adorar la estatua de Nabucodonosor. Los enemigos de Daniel y sus amigos dieron la noticia a Nabucodonosor de que estos jóvenes no querían adorar. Y es ahí donde caen estos versículos que acabamos de leer. Hermanos, cuando tú continúas leyendo, te das cuenta que aunque estos jóvenes fueron amenazados con ser quemados vivos, ellos obedecieron a Dios, no sirvieron a la imagen de la estatua de Nabucodonosor, y como consecuencia fueron echados a un horno ardiente. ¿Sí lo puede ver, hermano? Quiero que notes el patrón de la Biblia cuando viene el tema de la persecución de los santos. Abel fue martirizado por causa de su fe. Daniel fue, amados hermanos, también fue no solamente echado al horno de fuego, sino que también fue echado al foso de los leones. Pero sigamos leyendo la escritura. Mira, hermano, conmigo, por ejemplo, Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. Hechos capítulo 7, verso 57 al 60.
Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en estos versículos, versos 57 al 60. Entonces, ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, Esteban es conocido en el mundo evangélico como el primer mártir cristiano, o dicho de otra manera, el primer mártir del Nuevo Testamento. Fue apedreado por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio que él había mantenido. Por causa del tiempo no leímos uno de los pasajes, hermanos, que en Mateo, cuando en el Sermón del Monte, por ejemplo, Cristo le dice a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y de ahí venimos a Hechos capítulo 7. Pero mira también, hermano, 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Amén. Vamos a leer, hermano, para que tenga el contexto. Vamos a leer en el verso 10, del 10 al 12. 2 Timoteo capítulo 3, verso del 10 al 12. Dice la palabra de Dios, hermanos: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, verso 12, algunos de los que quieren vivir piadosamente, así como dice el texto, hermano, no, dice todos. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Pablo fue perseguido. Timoteo fue perseguido. Sufrió aflicciones por causa del evangelio. Y he aquí Pablo anuncia a la iglesia esta verdad. Y en verdad, hermano, considera la sobriedad de estas palabras. En verdad. Esto enfatiza el carácter inevitable del sufrimiento por causa de Cristo y la persecución de la iglesia. En verdad, todos, como siempre decimos en nuestra iglesia, ¿qué significa todos? Todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Amados hermanos, cuando nosotros leemos todos estos textos bíblicos, hermanos, y pudiéramos mencionar otros, porque aún en el mismo libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que a una de las iglesias Dios le dice: el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel y serán probados por 10 días. A otra iglesia le dice, los anima porque por la fe de él, dice: no han negado mi fe, aún cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto donde mora Satanás. El consenso bíblico es que la persecución es como inevitable, es una realidad que la iglesia no va a escapar, porque se debe
a nuestra obediencia a la palabra y a nuestra proclamación del mensaje del Evangelio. Y cada uno de estos textos, hermanos, enfatizan también la severidad de esta persecución. Hermano, quiero decirte algo. Cuando hablamos de persecución, no todos los cristianos serán perseguidos y atribulados, aunque no todos los cristianos tienen el privilegio de sufrir de la misma manera. Hay otros que se les ha concedido resistir, hermano, enfrentar la persecución y el rechazo de sus propias familias. Por eso Cristo dijo: no he venido a traer paz en la tierra, he venido a traer espada. Dice, la madre se levantará contra el hijo contra la madre, y así sucesivamente. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque a veces hay cristianos que Dios le concede el privilegio de sufrir de esa manera y de ser perseguidos de esa manera. En el Medio Oriente, los cristianos que confiesan a Cristo como Señor de su vida, hermanos, son expulsados de su familia, son expulsados de sus aldeas por causa del testimonio de Cristo. A otros, sin embargo, se les ha concedido, por la gracia de Dios, el privilegio de incluso morir por causa de Cristo. Esta persecución viene en diferentes niveles, con diferentes grados de severidad. Sin embargo, si tú estás en Cristo, tú vas a sufrir. Tú vas a ser perseguido. Porque además de todo lo que hemos dicho, porque es el resultado de tu obediencia y la proclamación del Evangelio, hermano, la persecución es inevitable, porque es el resultado de nuestra unión con Cristo por la fe. Porque tu vida está unida a Cristo y Cristo sufrió. Tú y yo tenemos el privilegio de compartir con Él sus padecimientos. ¿Y usted sabe por qué lo sabemos? Porque el texto dice, hermano, en Apocalipsis, vamos a revisar Apocalipsis por un momento. Apocalipsis, hermano, capítulo 6, verso 9, dice, hermanos, de esta manera: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas ¿de quién? De los que habían sido muertos por causa de la palabra y del testimonio. Hermano, esta declaración, los que habían sido muertos, es la misma palabra que él usa en el capítulo 5 para hablar de Cristo. Si usted mira en el capítulo 5, por ejemplo, verso 6, mira el verso 6, verso 9 y verso 12, dice la palabra de Dios, hermano. En el capítulo 5, verso 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Esa palabra inmolado es la misma palabra que él usa para describir las almas que él vio. Estas almas fueron los creyentes que fueron inmolados, fueron muertos, o que sufrieron algún tipo de persecución por causa de Cristo. Verso 9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Verso 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue, ¿qué cosa? Inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Hermanos amados, cuando nosotros unimos nuestras vidas a Cristo por la fe, nosotros nos identificamos con Cristo, no solamente en su victoria, sino que también nos identificamos con Él en sus sufrimientos. De manera, hermano, de la misma manera que Cristo fue perseguido, atribulado y ejecutado, todos los creyentes experimentarán las mismas aflicciones a causa de tu unión con Cristo. Y quizás, amados hermanos, esta no es la noticia que usted quería escuchar en esta mañana, pero es la verdad de la palabra de Dios. Todos aquellos, hermanos, quiero decirte algo en esta mañana, y por eso que este texto es tan importante. El cristianismo, como dije al principio, no es acerca
de vivir una buena vida. El cristianismo, hermano, no es acerca de evitar a toda costa el sufrimiento. El cristianismo, la marca del verdadero cristianismo, no es la ausencia de problemas, sino la fidelidad a Dios en medio de las persecuciones y aflicciones. Y esto lo sabemos porque estos hermanos fueron muertos. Sus almas estaban debajo del altar porque habían sido fieles aún hasta la muerte. Y yo creo que tú te grabes esta verdad en esta mañana. El cristianismo no es acerca de vivir una vida buena. El cristianismo no es acerca de ser feliz. La bendición de Dios no se resume a recibir solamente cosas buenas en esta vida. Hermano, el cristianismo es acerca de ser fiel a Dios por la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, quiero que en segundo lugar que tú consideres en esta mañana el clamor de la iglesia perseguida. El clamor de la iglesia perseguida. Mira los versículos 3, hermanos, al 8. Perdón, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Perdón, verso 10, hermano. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Voy a leer nuevamente la oración de estos hermanos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hermanos, este versículo revela para nosotros el clamor de la iglesia que ha pasado por la tribulación. La razón por la cual es importante considerar esta oración, hermano, es porque de la misma manera que los santos en gloria oran, de esa misma manera, hermanos, la iglesia militante, la iglesia de este lado de la eternidad, debe orar de la misma manera cuando somos perseguidos o cuando somos afligidos, hermanos, por causa de Cristo. Fíjate, hermano, que ninguna de estas oraciones tiene que ver con líbranos de la aflicción. O sea, nosotros cuando somos perseguidos de este lado de la eternidad, tenemos que orar de la misma manera. Y mira cómo ellos oraron, hermano. Dice que ellos clamaban a gran voz. Hermano, esta es una expresión hermosa porque denota la vehemencia con la que los creyentes oraban a aquel en cuyas manos estaban sus almas, sus vidas. Dice que clamaban a gran voz. Clamaban con vehemencia, oraban con vehemencia a aquel que podía, hermano, hacerle justicia. Hermanos, y quiero que notes que la oración de estos santos, y cuando yo hablo santos, no estoy hablando, hermano, en el sentido de que hoy la gente usa la palabra santos. Cuando hablo de santos, estoy hablando de quién? De los creyentes, de los cristianos. Y estos hermanos y la iglesia triunfante oraba a gran voz y clamaba a gran voz, hermano, porque la oración de ellos estaba basada, hermano, en una firme confianza en la perfección del carácter de Dios. Fíjate cómo ellos dicen, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? Porque Dios, ellos sabían, hermano, que porque Dios es santo, porque Dios está apartado del mal completamente, Dios haría justicia castigando a los perseguidores de la iglesia. Amados hermanos, y esto es consistente también con lo que la Biblia enseña en otros textos de la Escritura. Ellos oraban. Hermanos, fíjate que aun cuando ellos estaban ya en gloria, ellos oraban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Amados hermanos, la vehemencia, el clamor de estos hermanos descansaba en la seguridad de que Dios, porque Dios es santo, Dios no tolera el mal. Y porque Dios es verdadero, Dios no puede mentir.
Él cumplirá todas sus promesas que ha hecho a su pueblo en Cristo. Y por eso ellos clamaban. Ahora, después de ver, hermano, el fundamento de la oración de esta iglesia, la cual es la razón por la cual ellos clamaban a gran voz, hermano, yo creo que tú pienses por un momento en esto antes de seguir. Esta verdad debe informar no solamente cómo oramos cuando somos perseguidos, esta verdad debe de informar cómo nosotros oramos generalmente. Nuestra vida de oración es vigorizada cuando está enraizada en una firme convicción y una firme confianza en la perfección del carácter de Dios. Yo oro porque yo sé que Dios es santo y verdadero. Yo oro porque Dios oye las oraciones y responde a su pueblo porque Él es fiel en escuchar y responder. Yo oro con la confianza de que Dios me va a dar lo mejor, hermano, conforme a su voluntad, porque Dios es santo. Y esas verdades acerca de Dios deben motivar nuestra oración, deben motivar nuestra comunión con Dios, pero también deben motivar nuestra alabanza a Dios. Nosotros alabamos, la iglesia ora a gran voz y canta a gran voz porque estamos convencidos de quién es Dios. Y por eso podemos clamar y orar. Ahora bien, hermanos, mira el enfoque de la oración. Ya vimos su fundamento, ahora mira el enfoque. Dice la Biblia, no, mira por lo que ellos oraban. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esta es una pregunta, una oración en forma de pregunta, hermano, que habla e informa una vez más cómo tú y yo debemos orar. Hermanos, fíjate que ellos no están orando simplemente por venganza. La oración de estos hermanos, el enfoque de estos hermanos, no es satisfacer un deseo de venganza. Señor, porque ellos nos hicieron sufrir, acábalos. No. Esta oración, hermano, es lo que se conoce en la Biblia, o entra dentro de ese tipo de oraciones que es conocida en la Biblia como las oraciones imprecatorias. Cuando usted lee los salmos, usted va a leer, hermano, varios salmos que son oraciones imprecatorias. ¿Qué son las oraciones imprecatorias? Las oraciones, hermanos, imprecatorias son aquellas oraciones que eleva el pueblo de Dios delante de la presencia de Dios para que Dios traiga justo juicio sobre sus enemigos. Una de las oraciones del salmista, hermano, la voy a parafrasear, él decía, sus hijos, hablando de los impíos que le hacían la guerra, el pueblo de Dios oraba el salmista y decía, sus hijos sean estrellados contra la peña. Ellos, hermano, ese tipo de oración, las oraciones imprecatorias, no están basadas o no surgen por un deseo pecaminoso de venganza, sino que surgen, hermano, por un intenso deseo de que el nombre de Dios sea vindicado y sea glorificado en el castigo de pecadores. Por eso él dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esta palabra, esta pregunta, ¿hasta cuándo? Hermano, no es, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a satisfacer este deseo de venganza que tenemos? No, Señor, nosotros hemos sido perseguidos por causa tuya. Tu nombre fue blasfemado por los impíos. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a glorificar tu nombre, vengando nuestra sangre de los que moran en la tierra? Era una oración que estaba enfocada en la vindicación del nombre de Dios y en la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y de esa misma manera debemos orar nosotros en todo tiempo y especialmente cuando somos perseguidos. Nuestra oración debe estar enfocada, enraizada en las perfecciones del carácter de Dios y deben estar enfocadas en la vindicación del nombre de Dios y en su gloria sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Que estas verdades nos enseñen a nosotros orar.
Ya nosotros hemos visto la realidad y la severidad de la persecución. Y respondiendo a la pregunta, hermanos, ¿seremos perseguidos? Sí. ¿Sufriremos? Sí. Porque es el resultado de ser obediente a Dios y proclamar su palabra. Y es el resultado de unir nuestra vida a Cristo por la fe. Hemos visto la manera en que debemos orar cuando esos días lleguen. Ahora, por último, hermanos, quiero considerar con ustedes, en estos 5 minutos que me quedan, la perseverancia de la iglesia perseguida. Amados hermanos, cuando decimos que la iglesia será perseguida y que ser perseguidos y ser atribulados por causa de Cristo es un privilegio, hermanos, no lo decimos porque a los cristianos nos gusta sufrir. Lo decimos sencillamente porque la verdad que Dios es nuestra parte de este lado de la eternidad. Ahora, ¿cómo la iglesia persevera? ¿Cómo la iglesia se mantiene firme hasta la muerte? ¿Cómo los creyentes se mantienen fieles hasta la muerte cuando son perseguidos aún al punto de la muerte? ¿Cómo nos mantenemos fieles? ¿Cómo estos hermanos se mantenieron fieles? Hermanos, mira, en primer lugar, la perseverancia de la iglesia, hermano, perseguida se debe a la convicción de la iglesia y al conocimiento de la iglesia acerca del dominio absoluto y soberano de Cristo sobre todas las cosas. Y yo sé que esto es una verdad que usted ha escuchado muchas veces, hermano, y la vamos a estar escuchando a través de todo el libro de Apocalipsis. Dios está en su trono. Amén. Y fíjate cómo comienza el versículo 9, hermano. Dice el versículo 9 de esta manera, Apocalipsis 6, 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Hermano, el verso comienza diciendo: y vi al Cordero. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, solo que él ve es el resultado de ¿qué? De la apertura del quinto sello. ¿Y quién abre el quinto sello? El Cordero. La iglesia sabe, Juan sabía, y la iglesia del primer siglo sabía, como nosotros también por medio de la palabra, que, hermano, esta persecución, hermano, es ordenada y ha sido orquestada ¿por quién? Por el Cordero. Está bajo el dominio y el control absoluto, no de Satanás, no de los hombres impíos, sino está bajo el control absoluto del Cordero, de aquel que está sentado en el trono. Y por eso la iglesia, cuando la iglesia atraviesa por la persecución, convencida de que la aflicción presente y temporal que está experimentado ha sido ordenada por el Cordero y está bajo el dominio del Cordero, la iglesia puede poner sus ojos en Cristo y permanecer fiel hasta la muerte. Porque sabemos que este no es el resultado de la suerte. Y yo quiero enfatizar eso, hermano, enfatizarlo una y otra vez. Nosotros los creyentes no creemos en la suerte. No creemos en buena suerte ni en mala suerte. No creemos en el karma. No creemos en el yin yang. No creemos en el pensamiento positivo. No creemos en el pesimismo. No creemos en tener una azabache que nos proteja de las aflicciones de este mundo. Creemos en un Dios soberano que está sentado en su trono, que ordena todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su iglesia. Y nuestras vidas están en sus manos. Amén. Nuestras circunstancias están en sus manos. Cualquiera que sea el grado de severidad de nuestra persecución o nuestra aflicción por causa de Cristo, esa circunstancia está bajo el dominio de Cristo. Amén. Y por eso podemos permanecer fieles. Pero también, amados hermanos, la perseverancia de la iglesia perseguida se debe, hermano, a la paciencia, a una paciencia fundada en la fidelidad de Dios. Fíjate cómo ellos dicen, oraban en el verso 10, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta, ¿hasta cuándo?, refleja también, hace eco de a las oraciones del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor?
Y esa oración denota la paciencia de los creyentes. ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero. Hermanos, la única manera de permanecer y perseverar en tiempos de persecución es, hermanos, siendo pacientes, con una paciencia fundada en la fidelidad de Dios. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando aquí de persecución, de aflicciones, y cuando hablamos de estas cosas, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué cosa es? Los extremos. Pero cuando tú sufres, porque el ser fiel a Dios te ha puesto en una circunstancia desfavorable. Cuando tú sufres, porque el poner en práctica la palabra de Dios y el buscar hacer la voluntad de Dios te pone en una posición de desventaja con relación a las otras personas. Cuando tú sufres porque tú ves que tratando de ser obediente a Dios, las cosas no van en tu vida como tú esperas que vayan. En ese momento, hermano, lo único que te va a hacer mantenerte fiel y firme es tu paciencia fundamentada en que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y Él cumplirá su promesa. Amén. Dios es fiel y Él está conmigo, aunque yo ni lo veo ni lo siento. Una cosa sé, Dios es fiel, voy a ser paciente. Amén. Vamos, hermanos, la perseverancia de la iglesia perseguida, hermano, está basada en una profunda convicción de que Cristo soberanamente domina todas las cosas. Está basada en una paciencia fundada en la fidelidad de Dios, pero también, hermanos, la perseverancia de la iglesia en medio de la tribulación es el resultado, hermano, es de saber y experimentar la protección de Dios en medio de la tribulación. Yo quiero que tú notes, hermano, en el versículo 9 nuevamente. Dice, hermanos, el versículo 9: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermano, específicamente que estas almas, ¿dónde estaban? Debajo del altar. Y esta palabra altar, recuerda, hermano, en el cielo no hay un altar. Esto es un recurso visual que Juan está viendo para transmitir una verdad. Y aquí, hermano, el altar habla, hermano, ¿para qué se usaba el altar? Para hacer los sacrificios. Y el altar estaba debajo, hermano, generalmente estaba sobre el altar estaba también el arca. Ahora, la idea que está transmitiendo Juan aquí, hermano, es que estas almas que habían sido sacrificadas por causa de Cristo, estaban bajo el altar, estaban bajo la protección y cuidado de Cristo. Lo que nos hace a nosotros perseverar hasta el fin es, hermanos, saber que Dios fielmente nos protege en medio de la persecución, cualquiera que sea. Hermanos, ¿usted se recuerda una de las palabras de Cristo, no los mensajes de Cristo, una de las 7 iglesias? Él dice, porque has sido fiel, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Sin embargo, nosotros vemos que esta iglesia, al igual que todas las demás iglesias, sufrieron persecución. Porque, hermanos, la persecución de la iglesia, hermano, o la protección de Dios en medio de la iglesia, sobre la iglesia, no implica que Dios te va a librar de la persecución. Implica que Dios va a preservar tu fe, Dios va a preservar tu alma en medio de la persecución, para que tú también puedas disfrutar de la gloria y de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 121? Alzaré, aleluya, cada vez que yo leo este salmo, hermano, me emociono. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y dice el texto, hermano, el salmo al final: el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor te guardará de todo mal. Y dice el salmo: Él guardará tu alma. Porque tu alma es lo más precioso que tú tienes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro en el tiempo de la tribulación? No de los hombres, sino del Creador de los cielos y la tierra. Él nos guarda en nuestra salida y nuestra entrada. Él nos guarda de perecer del mal y del mal. Él guardará tu alma. Cuando la iglesia sabe y está convencida que Dios, porque es santo y verdadero, y Él es fiel, Él protegerá a su pueblo, Él protege a su pueblo en medio de la persecución, entonces la iglesia permanece fiel. Amén. Y persevera, porque Dios está con su pueblo. Amén. Protegiendo nuestra alma. Hermano, déjeme decirle, no hay manera, no hay otra manera de que tú puedas perseverar fiel a Cristo en medio de la persecución, a menos de que tú sepas que tu alma está siendo guardada por la palabra, por Dios mismo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Pero también, hermano, la perseverancia de la iglesia está enraizada, hermano, en la victoria garantizada de la iglesia. Mira conmigo, hermano, el versículo 10, el versículo 11, perdón, dice: y se le dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Fíjate, dice, hermano, que como respuesta, la primera respuesta inmediata a la oración de Dios, dice el texto, hermano, que se les dio una cosa. Se les dijo que descansaran. Y se les dio dice que se les dio también una vestidura blanca. Esta vestidura blanca hace referencia, hermano, no solamente a la justificación con la que hemos sido justificados en Cristo, que es la base de nuestra seguridad de salvación, sino que también habla de la victoria que los creyentes experimentarían. Cuando usted lee los mensajes de la iglesia de Apocalipsis, hermano, usted se da cuenta de que en una de las iglesias Cristo le dice: al vencedor le daré que se vista con ropas blancas. Y estas ropas blancas hablan de la victoria que en Cristo tenemos a pesar de que seamos perseguidos. Hermanos, cuando la iglesia pone su mirada en el hecho de que en Cristo tenemos victoria y somos victoriosos sobre la tribulación, entonces podemos permanecer fieles. ¿Cuántos de ustedes han leído Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Y empieza el texto, porque a los que antes conoció también predestinó. Y ahí Pablo comienza a describir esta cadena de la salvación, como muchos le llaman. Y hay una pregunta que él hace: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice: nada nos separará del amor de Cristo. Dice: antes bien, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del Señor. Hermanos, ahora, quiero que tú pienses conmigo por un momento en esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado creyentes que usted le pregunta: hermano, ¿cómo estás? Y te dicen, ¿cómo te dicen? Bendecido. O te dicen: en victoria. Y el concepto de victoria que tenemos es que todo nos va bien, los problemas que tenía la familia se resolvieron, los problemas económicos que tenía se resolvieron, estamos en victoria, porque todo va bien,
¿sabes? Todo va bien. Pero déjame decirte algo, la victoria cristiana, la victoria evangélica no consiste en la ausencia de problemas. Una vez más, consiste en mantenerte fiel hasta el fin. Un cristiano victorioso es un cristiano que se mantiene fiel hasta el fin, porque sabe que Dios protege su alma, porque sabe que su vida está bajo el completo y absoluto dominio de Cristo, y porque sabe, amados hermanos, que en Cristo tenemos victoria. Ahora bien, hermanos, ¿dónde nos deja esto a nosotros? Bueno, hermanos, dos cosas. Porque la iglesia será perseguida, la persecución es una realidad inevitable. Tú y yo tenemos que prepararnos para ese día. Y la manera de prepararnos es alimentando fielmente nuestra fe, mientras podamos, con el alimento sólido de la palabra de Dios. No dejes de congregarte, porque cada vez que te congregas, tú estás disfrutando de una bendición que otros hermanos en otras partes del mundo no tienen en este día. Cada vez que te congregas, Dios mismo habla a tu vida por medio de tu palabra, fortaleciendo tu fe y renovando tu esperanza en Cristo. Porque la iglesia, porque la persecución es una realidad inevitable. Tú y yo, hermano, debemos de crecer en el hábito de animarnos unos a otros mientras ese día llega, para estimularnos a la fe y al amor y a la obediencia. Porque la iglesia será perseguida y está siendo perseguida. Tú y yo debemos orar como la iglesia en gloria. Debemos de vigorizar nuestra vida de oración, confiando en la perfección del carácter de Dios y buscando la gloria de Dios en todas las cosas. Y por último, hermano, la victoria de la iglesia, aunque la iglesia será perseguida en diferentes maneras, hermano, no temas. Cristo protege a la iglesia. Descansa en su cuidado y en su perfección. Quiero terminar en esta mañana haciendo referencia, hermano, al hecho de que dice Juan que cuando Cristo abrió el quinto sello, Él vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana y no es cristiano, usted se dirá, bueno, esto no es conmigo. Allá los cristianos que van a sufrir, buena suerte. No, eso tiene que ver contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque este texto nos enseña cuál es el destino de las almas cuando mueren. Cuando tú mueres, si mueres en Cristo, vas a un lugar de descanso hasta el día del juicio. Y en ese lugar de descanso tú eres consolado por Cristo. Pero si tú te mueres sin Cristo, tu alma no va a un purgatorio. Cuando tú te mueres sin Cristo, tu alma no vaga en el infinito. Si tú te mueres sin Cristo, tú vas a un lugar de tormento hasta el día del juicio, y después de ese día tú seguirás siendo atormentado bajo la ira del Cordero. Y es por eso que en esta mañana yo quiero decirte a ti, mi amigo, joven, adolescente, niño, adulto que estás aquí, que no tienes a Cristo, es mejor sufrir por Cristo que sufrir la ira de Cristo. Y es por eso que en esta mañana, si tú estás fuera de Cristo, yo quiero en el nombre de Cristo llamarte a que unas tu vida a Cristo por la fe. Busca refugio, no de los problemas temporales. Busca refugio hoy de la ira venidera de Dios. ¿Y cómo tú lo haces? Cree en Jesucristo. Cree que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados. Y Dios te dará vida eterna. La Biblia dice, honra al Hijo para que no se enoje
no sea que de repente se inflame su ira. Hoy ven a Cristo también. Arrepiéntete y cree. Y tu alma será salva. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor